Bienvenido a Esclavo de las Sombras. Este vídeo trae los capítulos 81 al 90. Suscríbete si quieres enterarte en cuanto salgan los capítulos nuevos. Sunny parpadeó. Has recibido una memoria, gota de Icor. Espera un momento, espera un momento. ¿Un gran diablo? Tragó saliva. Una criatura de pesadilla con 4 núcleos de alma era llamada diablo, justo un nivel por debajo del temido tirano. Solo con ese detalle, el antiguo huevo maligno podía haber sido potencialmente más poderoso que el demonio de caparazón. Sin embargo, lo que más lo impactó no fue su clase, sino su rango. La calidad de la mayoría de las cosas relacionadas con el hechizo de pesadilla seguía una jerarquía similar: latente, despierto, ascendido, trascendente, supremo, sagrado y divino. Los humanos solo habían logrado alcanzar el rango trascendente. A estos héroes se les conocía como santos, cada uno portando un poder inimaginable y liderando a la humanidad en su guerra contra las criaturas de pesadilla. Las criaturas de pesadilla también se diferenciaban entre sí de manera similar, con 7 rangos de poder. Eran, en orden ascendente, latente, despierto, caído, corrupto, grande, maldito e impío. Un gran diablo, por tanto, era una criatura de pesadilla con 4 núcleos de alma, cada uno del rango grande, lo cual equivalía en poder a un núcleo de alma supremo, si algún humano lograra pasar la 4ª pesadilla y ascender un escalón por encima de los santos. Sunny acababa de matar a una de las criaturas de pesadilla más poderosas que jamás hubieran caído ante una mano humana, al menos, hasta donde él sabía. Las victorias contra los grandes diablos eran tan escasas que tenían importancia histórica. Vaya. Qué golpe de suerte, encontrar a uno completamente indefenso, aún no nacido del todo y debilitado por miles de años de abandono. Sin mencionar el hecho de que probablemente era el único humano vivo parcialmente inmune a los aterradores poderes absorbentes del huevo. Espera, ¿cuántos fragmentos de sombra obtuve? Sunny se sentía más fuerte, mucho más fuerte. Estaba acostumbrado a recibir 2 fragmentos por cada bestia despierta que mataba. Así que, era justo suponer que una bestia caída le daría 4, una corrupta 8, y una grande 16, sin contar lo ridículo que era pensar que un durmiente pudiera matar a una gran bestia. Sin embargo, la cría del pájaro ladrón Bill no era una bestia, era un diablo. Tenía 4 núcleos, así que, ¿64 fragmentos? Atónito, Sunny invocó las runas. En su estado de emoción, incluso ignoró el olvido persistente que le impedía hacerlo antes. Fragmentos de sombra, 196 de 1000. Al ver el número, al principio se sintió eufórico. Pero luego, frunció el ceño. Espera, eso no tiene sentido. Tenía 96 fragmentos antes de venir al túmulo de ceniza. Recibí 64 ahora, eso da 160. ¿De dónde salieron los otros 36? ¿De las frutas? Ni de broma, llevamos comiéndolas menos de una semana, una fruta por día. Para conseguir tanto, tendría que haber pasado un mes entero. Pero ¿cómo podría haber pasado tanto tiempo sin que lo notara? Sí, su memoria había estado rara últimamente, pero... Sunny intentó concentrarse en la discrepancia, pero por alguna razón era muy difícil. Cuanto más pensaba en ello, menos claro tenía en qué estaba pensando exactamente. Un momento, ¿qué estaba intentando recordar? ¿Algo sobre los fragmentos de sombra? Sí. Unos minutos después, se masajeó las sienes y suspiró frustrado. Supongo que estaba tratando de calcular cuántos fragmentos obtuve por matar ese huevo asqueroso. Fueron 64. ¿Qué más hay que pensar? Eso es genial. Habría pasado más tiempo celebrando la cantidad absurda de fragmentos de sombra que había recibido, pero había otra cosa asombrosa esperando su atención. Una memoria. En realidad había recibido una memoria de un gran diablo. Una auténtica memoria suprema de 4º nivel. Eso era. ¡Fantástico! Sunny invocó las runas una vez más y miró sus memorias. Memorias, campana de plata, sudario del titiritero, fragmento de medianoche, gota de Icor. Rápidamente, se concentró en la nueva. Memoria, gota de Icor, rango de la memoria, desconocido tipo de memoria, desconocido. Descripción de la memoria: el pájaro ladrón Bill fue odiado tanto por los dioses como por los desconocidos. Sin embargo, solo se preocupaba por las cosas brillantes. Enamorado de los hermosos ojos del tejedor, robó uno de ellos en una noche oscura y sin estrellas. Impaciente, la vil criatura observó su botín mientras aún volaba. Sin embargo, al ver el reflejo del desconocido, congelado para siempre en las profundidades de la pupila del tejedor, enloqueció y gritó, dejando caer el ojo en el reino mortal. Todo lo que quedó en su codicioso pico fue una gota de Icor puro y dorado. Sunny frunció el ceño. ¿Qué demonios era eso? Nunca había visto una memoria con rango y tipo desconocidos. ¿Cómo era eso posible?
¿Realmente el hechizo no lo sabía o simplemente se negaba a decírselo? ¿Por qué haría eso? ¿Y la descripción en sí, y qué eran esas palabras que no se traducían? Intentó ignorar la traducción automática y mirar las runas directamente, pero estaban más allá de su capacidad para interpretarlas. De hecho, nunca había visto runas de ese tipo. Extrañamente, estudiarlas le provocaba mareos y náuseas. Eso es, muy raro. Además, para su vergüenza, Sunny tuvo que admitir que no tenía idea de lo que significaba la palabra Ichor. Simplemente no estaba en su vocabulario. Tal vez si hubiera ido a la escuela y recibido una educación como otros durmientes, lo sabría. Sunny dudó durante 1 minuto o 2, luego convocó cautelosamente la extraña memoria. Al instante, chispas doradas de luz aparecieron en el aire frente a él, tomando la forma de una gota esférica de líquido dorado y radiante. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Antes de terminar el pensamiento, el hechizo habló otra vez. Su voz sonaba un poco extraña. Casi emocionada. ¿Has adquirido una gota de Ichor? ¿Deseas consumirla? Sunny parpadeó. ¿Consumir una memoria? Las cosas se estaban volviendo cada vez más extrañas. ¿Vaciló? ¿Qué iba a pasar si la consumía? Las memorias eran recompensas dadas por el hechizo a los despiertos. Por lo tanto, usualmente eran útiles, muy rara vez inútiles, y nunca dañinas. Al menos, eso decía el conocimiento común. Sin embargo, esta era distinta. Y se trataba del hechizo. Esa maldita cosa era cualquier cosa menos predecible, usualmente con consecuencias catastróficas. El enfoque más seguro sería devolver el líquido dorado a su mar del alma y no volver a tocarlo jamás. Pero era una memoria recibida de un gran diablo. Lo más probable era que nunca volviera a tener otra en toda su vida, ni siquiera en sueños. Sunny simplemente no estaba dispuesto a dejar pasar esa oportunidad. Tratando de calmar su corazón acelerado, se humedeció los labios y dijo, sí. Quiero consumirla. Como desees. La esfera dorada se separó en 2 corrientes de hermoso líquido radiante. Las corrientes flotaron por el aire, acercándose al rostro de Sunny. Sintió una caricia suave sobre sus mejillas. Luego, el líquido dorado alcanzó sus ojos y fluyó a través de ellos, entrando en su alma a través de las pupilas. Pronto, desapareció. Sunny se quedó congelado, sin saber qué esperar. Pasó un segundo, luego otro. Levantó sus manos temblorosas hacia su rostro, finalmente sintiendo algo. En el siguiente instante, Sunny abrió la boca y soltó un terrible, desgarrador alarido mientras un dolor inimaginable y cegador lo atravesaba por completo. Sunny cayó en el suave abrazo de las telarañas, gritando, con todo el cuerpo convulsionando en espasmos de un dolor terrible. La agonía insoportable se irradiaba por su sistema nervioso, su mente se ahogaba en un torrente interminable de sufrimiento tortuoso, desgarrador, insoportable. Se sentía como si cada músculo, cada fibra, cada molécula de su cuerpo estuviera siendo desgarrada y reensamblada, solo para ser desgarrada de nuevo. Sus ojos, en especial, se sentían como si tuvieran insertadas 2 varas de metal al rojo vivo, haciendo que todo el resto del dolor palideciera en comparación. O tal vez se habían convertido ellos mismos en esferas ardientes de metal fundido. Se arañó el rostro, dejando marcas sangrientas. Sin embargo, segundos después ya no estaban, borradas por alguna fuerza desconocida. Su voz también desapareció pronto, dejando a Sunny sin forma de expresar su horrible tormento. El proceso era lo opuesto al suave renacer que había experimentado tras superar la primera pesadilla. Era violento, despiadado y antinatural, moldeando a la fuerza el cuerpo de Sunny en algo que no estaba destinado a ser. Esa nada nunca estuvo destinada a ser. Incapaz de detenerlo, Sunny no tuvo otra opción más que soportar la agonía. Todo lo que podía hacer era intentar no enloquecer por el dolor. Lágrimas corrían por su rostro, dejando rastros de sangre a su paso. No había final para la tortura. Y entonces, tras lo que pareció una eternidad, el dolor disminuyó, se atenuó y finalmente desapareció. Sunny quedó tendido sobre la espesa alfombra de telarañas, completamente drenado y exhausto. En el silencio, roto solo por el sonido ronco de su respiración entrecortada, la voz del hechizo susurró, has adquirido un nuevo atributo. Uno de tus atributos está listo para evolucionar. Sunny permaneció inmóvil por un largo tiempo, recuperando lentamente sus sentidos. El recuerdo de la terrible experiencia aún resonaba en su mente, haciéndolo estremecerse de vez en cuando. Tenía miedo de abrir los ojos y mirar su cuerpo, temeroso de verse transformado en algo horrible y repulsivo. ¿Me he convertido en un monstruo? Sintiendo una profunda aprensión, Sunny apretó los ojos con más fuerza. Sin embargo, no se sentía como un monstruo. De hecho, no se sentía diferente en absoluto. Por lo que podía notar, todavía tenía 2 manos, 2 piernas, y una suave piel humana. No había cambio en su fuerza ni en su resistencia. Era como si nada hubiera pasado.
Vamos. Solo hazlo. Con un suspiro nervioso, Sunny abrió los ojos y se examinó. Todo estaba igual. Cambió su percepción y se estudió nuevamente a través de la sombra. Seguía siendo humano. Bueno, algo sí había cambiado, pero no podía describirlo. Era como si su visión fuera ligeramente distinta. El mundo parecía más profundo, de alguna manera. Sunny solo notó la diferencia debido al contraste entre su propia percepción y la de la sombra. Antes, eran más o menos similares. Una gota de icor, que vino del ojo del tejedor. Con cuidado, levantó una mano y se tocó los ojos. Se sentían igual. Pero también eran diferentes. Simplemente no podía entender en qué sentido. Bajando la mano, Sunny notó una gota de sangre en uno de sus dedos. Provenía de un pequeño rasguño en su mejilla, uno que no se había curado como los demás. En lo profundo de su sangre, Sunny notó un indicio casi invisible de un brillo dorado. Como si la gota radiante de líquido dorado que había absorbido aún estuviera allí, ahora parte de él, muy diluida y fusionada con su propio torrente sanguíneo. El brillo era tan tenue que casi lo había pasado por alto. Sunny sospechaba que a la luz no sería visible en absoluto. ¿Qué demonios me he hecho? Fue entonces cuando miró por accidente el sudario del titiritero, pensando al mismo tiempo en el brillo dorado. Algo cambió en su mente, y de repente, vio la memoria de forma distinta. Sus ojos se agrandaron. Bajo la superficie de la tela gris, 5 ascuas resplandecientes brillaban con una luz etérea. Cada una representaba un núcleo y ancla de incontables hilos de diamante que se extendían a distintas partes de la armadura, tejiendo un patrón intrincado, elaborado, impredecible. Se parecía mucho al vacío interior del hechizo, solo que a una escala infinitamente menor. Sin embargo, Sunny se sorprendió al descubrir que, de algún modo, entendía el patrón. Un nuevo conocimiento innato le ayudaba a sentir los rastros de lógica detrás de la colocación aparentemente caótica de los hilos, un propósito definido detrás de cada giro y vuelta. Estaban destinados a lograr ciertos efectos, durabilidad, resistencia, y otro tipo de protección más complejo. El atisbo de comprensión le vino de forma natural, como si fuera una habilidad innata. Necesito estudiar esto más a fondo. Intrigado y aprensivo, entró al mar del alma. Una familiar extensión oscura de agua inmóvil apareció ante el ojo de su mente. Allí estaba el núcleo sombrío, los satélites brillantes de sus memorias, y la extraña sensación de que algo se movía justo más allá de la periferia de su visión. Por costumbre, Sunny giró la cabeza intentando ver qué era eso, sabiendo que no vería nada. Sin embargo, esta vez, sí lo hizo. Con un grito sorprendido, Sunny se echó hacia atrás y perdió el equilibrio. ¿Qué demonios? ¿Pero qué carajos? Allí, en la oscuridad, al borde de la tenue luz que proyectaban las memorias brillantes, había figuras negras inmóviles. Eran sombras de criaturas que había matado. Había una sombra que se parecía al esclavo de hombros anchos y espalda ensangrentada, uno cuyo nombre Sunny nunca se había molestado en aprender. Su figura estaba deformada y era horrorosa, como lo había sido tras convertirse en una bestia asesina al ser el huésped de la larva del rey de la montaña. Esa larva luego fue estrangulada por Sunny. La sombra del propio rey de la montaña se alzaba sobre él, tan terrible y aberrante como lo había sido el tirano en vida. Sunny se estremeció al recordar cómo escapó de las garras de aquella criatura horrenda. La sombra del cruel esclavista que lo había azotado también estaba allí, de pie junto al tirano. Fue el primer humano y por ahora el único cuya vida Sunny había arrebatado con sus propias manos. Incluso le había robado las botas y la capa al cadáver. A ambos lados de ellos, había otras sombras. Carroñeros con caparazones enormes estaban en silencio, con las pinzas tocando el suelo. La silueta salvaje de un centurión feroz podía verse entre ellos, rodeada por 100 pies gigantes, nudos bulbosos de gusanos carnívoros y algunas extrañas flores devoradoras de hombres. Cada ser que había caído por mano de Sunny estaba allí en forma de sombra. O, para ser más precisos, cada ser cuya sombra o fragmentos de sombra habían sido absorbidos por él. A pesar de que las sombras no tenían ojos, no podía evitar sentir que todas lo estaban observando. Silenciosas, inmóviles. Mirando. Sintiendo escalofríos recorrerle la espalda, Sunny tragó saliva y se puso de pie, con las piernas temblando un poco. Descubrir que un pequeño ejército de sombras muertas había aparecido dentro de su mar del alma no era, precisamente, una noticia agradable. Y mucho menos si esas sombras habían pertenecido a criaturas que él mismo había asesinado. Apretó los dientes. ¿Puedo repetir? ¿Qué carajos? Las sombras miraban a Sunny, y Sunny miraba a las sombras. Después de un rato, la situación se volvió un poco incómoda. Sunny se movió un poco y luego preguntó, con vacilación, ¿esto? ¿Ustedes no van a hacer nada? Las sombras no reaccionaron, permaneciendo tan inmóviles y silenciosas como lo habían estado desde el principio.
De hecho, no las vio moverse ni mostrar ningún signo de vida. En ese sentido, estaban incluso más inertes que su eco cuando había estado allí, en el mar del alma. Sunny se rascó la cabeza. Su miedo inicial comenzaba a desvanecerse poco a poco. Al principio, estaba aterrorizado, pero más por el sobresalto que por una amenaza real. Al fin y al cabo, este era su mar del alma. Muy pocas cosas podían hacerle daño aquí. Sunny estaba bastante seguro de que esas sombras no eran capaces de hacer nada, mucho menos de atacarlo. Parecían más manifestaciones de alguna característica extraña de su aspecto que seres reales. Por lo tanto, no eran peligrosas. La pregunta era, ¿por qué aparecieron de repente? Después de pensarlo un poco, Sunny llegó a la conclusión de que, en realidad, no habían aparecido como tal. Más bien, siempre estuvieron allí, solo que él no había sido capaz de verlas. Pero ahora, con sus ojos alterados por la extraña transformación que había sufrido, sí podía verlas, al igual que podía ver los hilos de diamante dentro del sudario del titiritero. Hablando del sudario del titiritero. Lanzando una última mirada a las sombras silenciosas, para asegurarse de que no fueran a lanzarse sobre él, Sunny frunció el ceño con desconfianza y se dio la vuelta. Su espalda comenzó a hormiguear de inmediato. Solo piensa en ellas como piezas de mobiliario moderno. ¿Quién dice que los mares del alma no necesitan un poco de diseño de interiores? Algo más tranquilo, se acercó a las esferas brillantes que representaban las memorias y convocó el sudario del titiritero. Una de las esferas descendió flotando y se fue atenuando lentamente, revelando la armadura en su interior. Justo como antes, Sunny podía ver 5 nexos brillantes y un sinfín de hilos que permeaban la tela gris. Parecían estrellas en miniatura dispuestas como una constelación. El sudario vino de un tirano, que es una clase de criatura de pesadilla con 5 núcleos de alma. 5 núcleos, memoria de 5º nivel, 5 nexos, tiene sentido. Por alguna razón, el número 5 movió algo dentro de su mente. Sunny frunció el ceño, sin comprender la sensación de inquietud que apareció de repente y perturbó el flujo de sus pensamientos. Intentando concentrarse en la tarea que tenía entre manos, convocó las runas que describían el sudario del titiritero. La descripción familiar apareció en el aire alrededor de la armadura: memoria, sudario del titiritero. Rango de la memoria, despierto. Nivel de la memoria, V tipo de memoria, armadura. Descripción de la memoria, un gusano de duda, la identificación del nivel era nueva. Parecía que el hechizo había decidido ser útil e incorporar la nueva comprensión de Sunny sobre el funcionamiento interno de las memorias en su interfaz. Los niveles no eran algo que los humanos hubieran aprendido del hechizo. Más bien, era una forma improvisada de diferenciar memorias con distintos niveles de poder dentro del mismo rango. A menudo era poco fiable o directamente errónea, pero mejor que nada. Pero en el caso de Sunny, la información era 100% precisa. Podía confirmarlo con sus propios ojos contando el número de núcleos remanentes dentro de una memoria. Incluso podía entender su propósito. Eso podría ser extremadamente útil. Sin embargo, su atención fue atraída por otra cosa. Al final de la descripción, apareció un nuevo grupo de runas, encantamientos de la memoria, durabilidad mejorada, sin duda. Sunny sonrió. Eso era lo que esperaba. Antes, solo había podido intuir las cualidades especiales de sus memorias, sin forma de conocer su verdadera naturaleza y límites excepto por prueba y error. Y usar ese método en medio de una batalla no favorecía la supervivencia. Ahora, sin embargo, se concentró en uno de los encantamientos. Encantamiento, sin duda. Descripción del encantamiento: proporciona al portador una pequeña cantidad de protección contra ataques mentales. Bueno saberlo. La cantidad era pequeña porque se trataba de una memoria de rango despierto. Como durabilidad mejorada era autoexplicativa, Sunny despidió el sudario del titiritero y convocó la campana de plata. La pequeña campana solo tenía una chispa de luz, mucho menos brillante que las del sudario del titiritero. Estudiar las runas no reveló nada interesante. Era una memoria inactiva de nivel 1, con un único encantamiento que aumentaba a varios kilómetros el alcance en el que su repique podía oírse. Finalmente, era hora de examinar el fragmento de medianoche. La elegante hoja apareció ante Sunny en toda su sobria belleza. Memoria, fragmento de medianoche. Rango de la memoria, despierto. Nivel de la memoria, 3. Descripción de la memoria, forjada con el fragmento de una estrella caída. Esta firme hoja es tenaz e inquebrantable. Favorece a quienes están dispuestos a luchar hasta la última gota de sangre y no conocen la rendición. Encantamientos de la memoria, inquebrantable. Descripción del encantamiento: esta hoja se niega a romperse, y por eso es resistente más allá de toda lógica. Potenciará enormemente al portador cuando esté al borde de la muerte, pero solo si éste no se rinde. Sunny suspiró, al mismo tiempo satisfecho y decepcionado.
Ahora sabía cómo acceder al pozo de poder oculto en lo más profundo de su corazón cuando tenía el fragmento de medianoche en la mano. Sin embargo, solo podía hacerlo cuando estaba a las puertas de la muerte, herido y a minutos de morir. Podía salvarlo de una situación crítica o brindarle la oportunidad de una última resistencia heroica. A Sunny no le interesaban las heroicidades, así que esa segunda opción no le resultaba atractiva. La primera era mucho más útil, pero solo en caso de que cometiera un error terrible y se metiera en un lío mortal. En otras palabras, solo podía usarse si fallaba. En combates normales, las cualidades especiales del fragmento de medianoche no servían para nada. Una lástima. Pero, tener un as bajo la manga por si las cosas se tuercen no está mal. Terminando con sus memorias, Sunny estaba listo para descubrir el nuevo atributo que había recibido. Considerando el dolor que tuvo que soportar para obtenerlo, tenía grandes expectativas. Buscando el grupo de runas que representaban sus atributos, Sunny se concentró con atención y leyó sus nombres con cuidado. Había 5 atributos: destinado, marca de divinidad, hijo de las sombras, y el nuevo, tejido de sangre. Sunny estaba a punto de invocar la descripción de tejido de sangre, pero se detuvo. Algo no estaba bien. Algo no encajaba. La sensación de inquietud de antes había regresado, ahora mucho más intensa. ¿Cuándo fue la primera vez que la sintió? Por alguna razón, sus pensamientos eran lentos y turbios. Sentía una fuerte inclinación a olvidarse por completo de aquella sensación extraña y concentrarse en otra cosa. Pero esta vez, no lo hizo. Fue cuando estaba estudiando el sudario del titiritero. ¿Y estaba relacionado con el número 5? ¿Qué significado tenía el número 5? Mientras su concentración comenzaba a desvanecerse, Sunny se mordió el labio, haciendo que gotas de sangre resbalaran. Un estallido de dolor despejó su mente por un momento. Había 5 atributos: destinado, marca de divinidad, hijo de las sombras, y tejido de sangre. ¿Qué? Había 5. 5 atributos. Pero solo había contado 4. Desconcertado, Sunny miró fijamente las runas. Estaba seguro de que había un 5.º atributo. Pero sin importar cuánto lo intentara, no podía leer su nombre ni su descripción. Cada vez que su mirada se posaba sobre las runas correspondientes al 5.º atributo, se distraía, su memoria se borraba por completo de cualquier mención de él. Solo recordar que había 5 atributos era increíblemente difícil. Apretando los dientes, Sunny intentó mantener la concentración, no permitiéndose distraerse. No iba a olvidarlo. 5. Son 5. Hay 5 de ellos. ¡Maldita sea! Inmediatamente después de pronunciar esas palabras en voz alta, algo cambió. Fue como si un velo invisible hubiera caído de sus ojos. O, más bien, de su mente. Sunny se quedó congelado, con el corazón inundado de miedo y asombro. Estaba recordando. ¿Acaso no tuve un sueño? Sí, por supuesto, vio a Cassia de pie sobre él con pánico en los ojos, rogándole que recordara el número 5. No, espera. ¿Fue un sueño? En ese momento, así lo creyó. Pero luego, lo olvidó. Tal como había olvidado lo que realmente ocurrió ese día. El día en que Cassia lo despertó para decirle algo importante. Ocurrió el día que mataron al demonio de Caparazón. En ese momento, los 3 estaban completamente exhaustos. Después de alejarse del cadáver de la gigantesca criatura y encontrar un buen escondite, cayeron al suelo y se durmieron de inmediato. Pero no permanecieron dormidos por mucho tiempo. 1 o 2 horas después, Cassia sacudió a Sunny, sosteniéndolo por los hombros. Había una expresión de terror claramente visible en su rostro. Sunny. Sunny. Despierta. Volviendo instantáneamente en sí, se puso de pie de un salto y convocó el fragmento de medianoche, temiendo que estuvieran siendo atacados. Sin embargo, no había nadie alrededor, salvo una Cassia presa del pánico y una Nepis alerta, en una pose similar, con la espada levantada y lista para atacar. Confundido, Sunny miró a la chica ciega. ¿Cassia? ¿Qué ocurre? Ella volvió a agarrarlo por los hombros, acercó su rostro y susurró con un tono suplicante. Sunny, tienes que detenerlo. Por favor. Eres el único que puede. Frunció el ceño, sin comprender exactamente qué se suponía que debía detener. ¿Acaso tuvo otra visión? Intentando calmarla, dijo con un tono mesurado, está bien, Cassia. Cálmate, respira. Dinos qué pasó. Empieza desde el principio. Ella negó con la cabeza desesperadamente. No hay tiempo. Pronto lo olvidaré. Todos lo haremos. Pero tú tienes que recordarlo. ¿Todos lo olvidaremos pronto? ¿Qué quiere decir?
Sin poder ver la expresión aturdida de Sunny, Cassia gritó, «Tienes que recordarlo, Sunny». 5. Son 5. Recuerda. Tienes que recordar. Son 5, recordar, 5. Lo que decía la chica ciega no tenía ningún sentido. Sunny le rodeó los hombros con el brazo con cuidado, sintiendo lo asustada que estaba por los temblores de su cuerpo. Está bien, Cass. Te prometo que lo recordaré. 5, ¿verdad? ¿Ves? Es bastante difícil de olvidar. Nepis los observaba con el ceño fruncido, sin dejar de vigilar los alrededores en busca de cualquier señal de peligro. Por alguna razón, Cassia solo le hablaba a Sunny, sin prestarle atención a ella. ¿Qué era eso que Cassia pensaba que Sunny podía hacer y Estrella Cambiante no? Al escuchar su respuesta, la ciega se calmó un poco. Sin embargo, seguía aterrada. Bien. Bien. Recuerda, son 5. ¿Lo prometiste? Su voz sonaba cada vez más baja, como si ya no estuviera segura de lo que decía. Sunny apenas pudo entender su murmullo. Cuanto más complejo sea un pensamiento, más difícil será retenerlo. Por eso solo puedo decirte esta palabra, lo más simple que puedo transmitir, cuando llegue el momento adecuado. Puede cambiar las cosas. Eligiendo sus palabras con cuidado, Sunny preguntó con vacilación, ¿Cassia? ¿Puedes decirnos qué pasó, exactamente? Al oír su voz, la chica ciega se estremeció y alzó la cabeza para mirarlo. Aún había rastros de miedo en sus ojos, pero la confusión había reemplazado a la mayoría. ¿Qué? ¿Pasó algo? Sunny parpadeó. ¿No fue ella quien los despertó en medio del pánico? Espera, ¿por qué nos despertó? ¿Para empezar? Por alguna razón, tenía problemas para recordar los detalles de los últimos minutos. La conversación que acababan de tener ya se desvanecía en su memoria. Supongo que todavía estoy aturdido por haberme despertado tan de golpe. La falta de sueño afecta la concentración. ¿Querías decirnos algo? ¿Tenía que ver con el número 5? Cassia alzó las cejas. ¿5? ¿Por qué 5? Sunny no supo qué decir. Estaba a punto de hacer la misma pregunta. No tengo ni idea. Perplejo, miró a Nepis, con la esperanza de que ella pudiera aclarar la situación. Estrella Cambiante estaba a unos pasos de distancia, con una expresión distraída en el rostro. Al notar su mirada, lo miró fijamente y preguntó, ¿por qué tienes la espada desenvainada? Sunny miró el fragmento de medianoche y trató de recordar por qué lo había convocado. Bueno, no estoy seguro. ¿Por qué tú invocaste la tuya? Nepis bajó la mirada, como si notara la espada en sus manos por primera vez. Una expresión de duda apareció en su rostro. ¿Qué demonios nos pasa hoy en la cabeza? Al comprender que era inútil esperar ayuda de Nepis, Sunny suspiró y volvió a mirar a Cassia. ¿Tuviste otra visión? La chica ciega se estremeció. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos nuevamente de miedo. Una visión, sí, vi una visión. Una visión horrible, horrible. ¿Qué viste? Guardó silencio por unos segundos, intentando recordar. Un profundo ceño fruncido apareció en su rostro. Finalmente, Cassia dijo en voz baja. Vi una montaña de cadáveres. Incontables cuerpos amontonados unos sobre otros hasta formar una colina empapada de sangre. Y en la cima, una diminuta semilla negra flotaba en un charco de sangre. Guardó silencio, luego continuó, eso era el pasado, creo. Pero luego vi el futuro, un futuro. Éramos nosotros. Dioses. Estábamos. Su voz temblaba. Como si no se atreviera a decirlo en voz alta, Cassia se detuvo. Sunny esperó un momento, luego preguntó con cuidado, ¿estábamos qué? La ciega se volvió hacia él, confundida. ¿Qué? Él se rascó la cabeza. ¿De qué estaban hablando hacía un momento? Estabas contándonos tu visión. Creo. Cassia frunció el ceño. ¿Qué visión? Para su vergüenza, Sunny tampoco estaba seguro. Solo recordaba algo sobre el número 5 y una semilla. Por alguna razón, sentía que ese número era muy importante. ¿Pero por qué? No tenía idea. Lo olvidé. De pronto, Nepis, que estaba cerca, bajó las manos y deshizo la espada que sostenía por alguna razón. Mirándolos con un poco de confusión, preguntó vacilante, ¿por qué están despiertos? Necesitamos descansar. Algo podría sentirse atraído por el cadáver del demonio, así que mejor volvamos a estar en plena forma lo antes posible. Distraído y ya olvidando la conversación con Cassia, Sunny parpadeó un par de veces, se encogió de hombros y decidió volver a dormir. Nada de esto tenía sentido de todos modos. Probablemente estaban atontados por el agotamiento. Se sentía tan cansado.
Unas horas después, cuando la sombra notó a la criatura alada sobrevolando la isla, volvió a despertar. Para entonces, el recuerdo de la advertencia de Cassia estaba tan fragmentado y difuso que parecía un extraño sueño. Pero la semilla ya se había plantado profundamente en su subconsciente. Y ahora que había florecido, Sunny finalmente fue capaz de atravesar la neblina del olvido y recordarlo todo. Sentado dentro del nido del pájaro ladronbil, Sunny fruncía el ceño y apretaba los puños. Algo antinatural les estaba ocurriendo desde que llegaron al túmulo de ceniza. Ahora que recordaba la advertencia de Cassia, era evidente que sus mentes estaban siendo afectadas, volviéndolos olvidadizos y fácilmente distraídos. Incluso ahora que lo sabía, pensar con claridad era extrañamente difícil. Le tomaba toda su voluntad tan solo mantener el conocimiento de la anomalía en su memoria. Los eventos de los últimos días aún eran borrosos. Al recordar algo más, Sunny cerró los ojos con frustración. ¿Realmente habían pasado solo unos días en esta isla? La cantidad de fragmentos de sombra que había recibido al comer los frutos del árbol del alma sugería lo contrario. Era muy posible que hubiera pasado hasta un mes entero desde la primera vez que los probaron. Y sus mentes se iban corrompiendo un poco más con cada día que pasaba. Muy pronto, no quedaría nada de ellos en absoluto. Solo cascarones vacíos, caminando con sus rostros. El rostro de Sunny palideció. Con una creciente sensación de temor, se dio cuenta de que había enormes lagunas en su memoria. No podía recordar cómo habían llegado al túmulo de ceniza ni hacia dónde se dirigían. Otras cosas también eran poco claras y borrosas. Mantente calmado. A pesar de lo comprometida que estaba su memoria, aún había formas de entender lo que ocurría y, tal vez, deshacerlo. Después de todo, había logrado recordar la advertencia de Cassia. Eso significaba que sus recuerdos no estaban perdidos, solo ofuscados. Primer paso, resistir el impulso de olvidarlo todo de nuevo. No sucumbir al constante tirón sobre su mente no era una tarea fácil, pero logró manejarlo, al menos por ahora. Segundo paso, intenta entender por qué pudiste recordar estas cosas. Cuando Cassia le rogó que recordara el número 5, ella ya debía saber que recibiría un nuevo atributo. Él había notado la existencia del misterioso quinto atributo como resultado, lo que desencadenó la aterradora revelación. Sin embargo, ¿por qué fue capaz de no olvidarse por completo de la existencia del quinto atributo? ¿Qué lo hacía tan especial? Cassia incluso había dicho que él era el único que podía hacerlo. ¿Por qué él y no Estrella Cambiante? Sunny se masajeó las sienes. Entonces, una repentina realización lo golpeó. Sin duda. Uno de los encantamientos del sudario del titiritero le proporcionaba una pequeña resistencia contra ataques mentales. Por eso era un poco menos susceptible al aterrador olvido que los infectaba en el túmulo de ceniza. Esa era la razón por la cual había sido el último en aceptar comer los frutos milagrosos. Por eso a menudo sentía que algo andaba mal. También fue el único que logró recordar la advertencia de Cassia, incluso si le tomó mucho tiempo. Cassia conocía el sudario del titiritero, y por eso lo eligió a él en lugar de a Nepis. Chica lista. Entonces, su estado distorsionado era el resultado de un ataque mental. ¿Pero quién podía atacarlos en esta isla desolada? La respuesta era bastante obvia. Ese maldito árbol. Mirando hacia abajo, Sunny sintió un sudor frío recorrer su espalda. El árbol del alma era, en realidad, una colosal, ancestral y absolutamente horripilante criatura de pesadilla. Si tenía razón, su poder debía ser simplemente inimaginable. Le daba miedo siquiera pensar en cuál sería su rango y clase. Con razón fue capaz de drenar de vida toda un área del laberinto carmesí. Con razón podía sobrevivir y prosperar en este lugar infernal. De todos los horrores de este infierno, quizás era el más aterrador. Finalmente, Sunny comprendía por qué ninguna otra criatura de pesadilla se atrevía a acercarse al túmulo de ceniza. Incluso los monstruos temían al árbol del alma. Excepto por cosas igual de espeluznantes que habitaban bajo las olas del mar profundo y oscuro. No había forma de destruirlo. El árbol del alma era simplemente demasiado grande, antiguo y poderoso. Por un momento, Sunny consideró la idea de prenderle fuego, pero la desechó rápidamente. Necesitaría una erupción volcánica o algún tipo de intervención divina para quemar ese coloso. Entonces, ¿qué hacer? Tras pensar un rato, Sunny decidió no apresurarse y avanzar un paso a la vez. Primero, tenía que conocer con exactitud la situación de sus atributos. Invocando las runas, intentó una vez más leer la descripción del oculto quinto atributo. El resultado fue el mismo. Sabía que estaba ahí, pero no podía recordar qué era, sin importar cuánto lo intentara. Era de esperarse. Al confirmar que aún le era imposible resolver ese misterio por sí solo, Sunny dirigió su atención a la marca de divinidad. Nuevas runas aparecieron bajo su descripción: marca de divinidad, descripción del atributo.
Llevas un tenue aroma de divinidad, como si alguien hubiera sido tocado brevemente por ella una vez. Hace mucho tiempo. Marca de divinidad, está lista para evolucionar. ¿Proceder? Sin perder tiempo, Sunny dijo que sí. Inmediatamente, el nombre y la descripción del atributo cambiaron. Las nuevas runas decían, atributo, chispa de divinidad. Chispa de divinidad, descripción del atributo, cada fuego comienza con una chispa. En algún lugar profundo de tu alma, una chispa radiante brilla con luz divina. No sintió ningún cambio dentro de sí. Parecía que la pregunta sobre si deseaba proceder era solo una formalidad, y que el atributo ya había evolucionado cuando consumió la gota de Icor. Mi afinidad con la divinidad ha aumentado. Genial. Aunque no estoy seguro de cómo podría ser útil. Era esa chispa de divinidad la razón por la cual ahora podía ver el funcionamiento interno de las memorias, así como otras cosas como las sombras en su mar del alma. Si era así, ¿era eso un rasgo universal de todos los despertados con alta afinidad divina, o algo exclusivo de él? Por alguna razón, Sunny sentía que era la segunda opción. Había recibido la gota de Icor de un ser llamado Tejedor, y luego fue capaz de ver los hilos que se entretejían a través de las memorias, dándole sus cualidades únicas. No era difícil ver la conexión. Si esto era cierto, significaba que existían distintos tipos de divinidad. ¿Y que él heredó una pequeña parte de un tipo muy especial? ¿Era Tejedor siquiera una deidad? Todos los dioses de los que había oído hablar llevaban nombres similares. Estaba el dios Sombra, el dios de la guerra, bueno, eso era todo. Nunca había oído los nombres de otros dioses. Sin embargo, el nombre Tejedor era diferente. Quizá Tejedor no era una deidad en absoluto. Quizá él, ella o eso era en realidad uno de los desconocidos. Sunny sacudió la cabeza, sintiendo que casi se dejaba distraer y soltaba su control sobre su memoria. No podía permitirse divagar ahora. Concentrándose, miró su nuevo atributo, tejido de sangre. Tejido de sangre, descripción del atributo, has heredado parte del linaje prohibido del tejedor. Tu sangre ha sido alterada e imbuida con una tenacidad extraña. Entonces, ¿sería menos propenso a desangrarse en el futuro? Eso era una mejora muy agradable. Sin embargo, no ayudaba a Sunny con su situación actual. Era hora del siguiente paso. Era temprano por la mañana cuando Sunny descendió del árbol del alma. Sin embargo, no trajo ningún fruto con él. Caminando hacia la dormida Cassia, la tomó por los hombros y la sacudió suavemente para despertarla. La ironía de cómo esta situación reflejaba aquella en la que Cassia le pidió a Sunny que recordara el número 5 no se le escapó. La chica ciega volvió en sí lentamente y se volvió hacia él con una expresión somnolienta y confundida. ¿Sunny? ¿Por qué estás despierto tan temprano? Él dudó, luego dijo con una sonrisa amistosa, intentando con todas sus fuerzas actuar como si todo estuviera bien. En realidad, no dormí en toda la noche. Cassia frunció el ceño. Por suerte, no podía ver el lamentable estado en el que estaba, ni la sangre seca en su rostro. ¿En serio? ¿Por qué? Se encogió de hombros. Decidí escalar el árbol del alma y buscar algunos frutos. Pero eso no es tan importante. Oye, tu habilidad de aspecto te permite ver los atributos de otras personas, ¿cierto? Ella asintió, aún confundida. Sí. Lo sabes. ¿Por qué? Sunny dudó un instante, y luego dijo con tono despreocupado, puedes echarle un vistazo a los míos. El proceso de pensamiento de Sunny era muy simple. Honestamente, en el estado en el que se encontraba, era casi imposible mantener ideas complejas que fueran en contra del adoctrinamiento del árbol del alma. Ya estaba al límite solo intentando recordar lo que había sucedido en el nido gigante. En su descenso, Sunny tuvo que morderse varias veces, dejando marcas sangrantes en sus manos. El dolor agudo despejaba su mente por unos momentos y le daba un alivio temporal del constante tirón del olvido. Casualmente, ya estaba notando el efecto que, tejido de sangre, ejercía sobre él. Las mordidas solo sangraban por un corto tiempo, convirtiéndose rápidamente en costras. La velocidad de coagulación de su sangre estaba claramente mejorada. También se sentía con más energía, su resistencia era sustancialmente mejor que antes. Lo cual tenía sentido. El cuerpo humano es un sistema donde cada parte afecta a las demás. Una mejora integral en una de estas partes, especialmente una tan importante como la sangre, debía generar una reacción en cadena de mejoras menores en todo el sistema. Parecía que había subestimado seriamente la importancia de su nuevo atributo. Concéntrate, idiota. Nada de desvaríos. Apretando los dientes, Sunny se concentró en la tarea. Quería usar la habilidad de aspecto de Cassia para descubrir la verdad sobre el atributo oculto. La visión de Cassia era diferente de la suya. Sunny solo podía ver la información proporcionada por las runas porque era una función predeterminada del hechizo. Simplemente accedía a esa información con su mente.
La vista de Cassia, sin embargo, venía de su aspecto. Por eso, incluso si sus mentes estaban comprometidas, no debería afectar su capacidad para ver los atributos de otras personas. Además, tenía una alta afinidad con las revelaciones y el destino. Así que había muchas posibilidades de que Cassia pudiera tener éxito donde él había fallado. Finalmente, al llegar al suelo, Sunny despertó a la chica ciega y tras una breve conversación, mencionó los atributos. Luego, preguntó con cuidado, ¿puedes echarle un vistazo a los míos? Cassia se mostró visiblemente confundida por la pregunta. ¿No puedes hacerlo tú mismo? Sunny sonrió. Puedo, pero creo que te vas a sorprender cuando los veas. La chica ciega dudó, luego se encogió de hombros. Está bien. Pero si resulta que me despertaste por nada, me voy a enojar bastante. No fue nada amable de tu parte. Se volvió hacia él y se quedó quieta por un momento, como si lo estuviera mirando a los ojos. Destinado, hijo de las sombras, chispa de divinidad, espera, ¿no era marca de divinidad? Vaya, debo haberlo recordado mal. Deteniéndose un segundo, Cassia se cubrió tímidamente la boca con su pequeña mano y bostezó. En fin. Mi memoria no ha estado muy bien últimamente. Demasiado descanso, supongo. ¿En qué estaba? Cierto. Tejido de sangre, un momento. ¿De dónde salió esto? Sunny forzó una risa. ¿Esto? De un huevo. En fin, ¿hay algo más? Cassia parpadeó un par de veces. ¿Un huevo? Bueno, si tú lo dices. Normalmente, la aparición de un nuevo atributo no era algo que uno pasara por alto. Pero en el estado en que estaba, la capacidad de atención de Cassia estaba severamente reducida, y su capacidad mental estaba nublada. Solo frunció el ceño un segundo y luego olvidó por completo la discrepancia. Mientras tanto, el corazón de Sunny latía como si fuera a explotar. Con una sonrisa falsa congelada en el rostro, esperó las siguientes palabras de la chica ciega. Ellas decidirían si podría llegar al fondo de todo. Y, por lo tanto, encontrar una forma de levantarse desde ese fondo. Con una sonrisa distraída, Cassia dijo, mi mamá hace los mejores huevos, ¿de qué estábamos hablando? Cierto, tus atributos. El último es cautivado. Espera, ¿de dónde? Sabiendo que había muy poco tiempo, Sunny preguntó apresuradamente, ¿la descripción? ¿Qué dice la descripción? Un poco de tensión se filtró en su voz. Sobresaltada por esa intensidad, Cassia no volvió a hacer la misma pregunta y simplemente dijo, has sido hipnotizado por el antiguo demonio, árbol devorador de almas, y estás siendo convertido en su esclavo. Una vez completado el proceso, no habrá escape. En cuanto Sunny escuchó esas palabras, fue como si cayeran pesadas cadenas de su mente. De repente, sus recuerdos regresaron en avalancha, haciéndolo tambalearse. Sus ojos se abrieron de par en par. Solo ahora que había recuperado completamente la memoria, Sunny se dio cuenta del grado en que su estado mental había sido deformado, cuánto de su verdadero yo se había perdido, lo cerca que estuvo de ser completamente destruido sin siquiera saber que un terrible monstruo devoraba lentamente su mente. Un sentimiento extremo de terror llenó su corazón. Por unos momentos, Sunny perdió la capacidad de hablar, cubierto de sudor frío y temblando. Cálmate, cálmate. No pasó, lo detuviste. Has vuelto, no te devoró. Poco a poco, fue capaz de recuperar el control de sus emociones y lograr algo de compostura. Estuvo muy cerca del abismo, pero no dio el último paso. Aún seguía siendo el mismo. Aún no había terminado. Todavía tenían una oportunidad. Mirando a Cassia, Sunny exhaló lentamente y dijo, gracias. La chica ciega sonrió y arqueó las cejas. ¿Por qué? Ya había olvidado toda su conversación. Sunny estaba libre del embrujo del devorador de almas, pero Cassia no. Su memoria, mente y pensamiento seguían comprometidos. Y empeoraban con cada segundo. Una sonrisa dolorosa apareció en el rostro de Sunny. Esforzándose por mantener un tono ligero y alegre, dijo, por ayudarme justo ahora. Perdón por despertarte tan temprano, vuelve a dormir. Yo me encargo de aquí en adelante. Cassia dudó por unos momentos, luego se distrajo y olvidó que él estaba allí. Bostezando, la chica ciega se recostó y se cubrió con su capa. Pronto volvió a quedarse dormida, feliz e ignorante del hecho de que sus días estaban contados. Sunny la observó por un rato, con una expresión sombría en el rostro. Finalmente, se dio la vuelta y se alejó, pensando, sobre mi cadáver. Nepis aún se encontraba en el extremo occidental de la isla, contemplando las aguas negras que se retiraban. Parecía como si apenas se hubiera movido desde la última vez que Sunny la vio. Ahora que la miraba con ojos claros, libres de los efectos más debilitantes de cautivado, fue capaz de notar cosas que antes no había visto.
El cabello de Nep era, en efecto, más largo. En la academia lo llevaba corto y usualmente peinado hacia un lado. Ahora, los mechones plateados eran lo suficientemente largos como para cubrirle las orejas, colgando desordenadamente y sin su habitual brillo. El rostro de Estrella Cambiante parecía mucho más delgado, con ojeras oscuras bajo los ojos y una expresión apagada y deslucida. Su usual confianza y energía se habían desvanecido, reemplazadas por una quietud agotada. Parecía como si alguna enfermedad desconocida la estuviera consumiendo desde dentro, transformando lentamente a la radiante muchacha en una pálida sombra de lo que alguna vez fue. Sunny sospechaba saber cuál era esa enfermedad. Desde hacía mucho tiempo, sabía que Nepis tenía un objetivo misterioso, y que su determinación por alcanzarlo era nada menos que aterradora. Ese deseo ardiente, al parecer, era lo suficientemente fuerte como para resistir incluso el encantamiento del devorador de almas. Sin embargo, aunque los sentimientos persistían, los recuerdos reales se habían ido. Así, Nepis había quedado deseando desesperadamente algo que no conocía, sin forma de entender la naturaleza de sus emociones o de saciarlas. Ese conflicto interno era la causa de su terrible estado. Al acercarse, Sunny se sentó y la miró, deseando ver otra vez brillar sus impactantes ojos grises con una determinación inquebrantable. «Hola, Nep. Ella giró la cabeza hacia él, sin decir nada. Sunny apretó los dientes, sintiendo una oscura rabia brotar en su corazón. «Ese árbol repugnante. Tengo algo que contarte». Intentando mantenerse tranquilo y no omitir nada, le contó todo lo que había descubierto. Le habló sobre su viaje a las partes superiores del árbol del alma, el gigantesco nido que había encontrado, la cría del pájaro ladrón Bill y cómo la había matado, la extraña memoria sin tipo ni rango, el nuevo atributo que había recibido y el oculto que había descubierto accidentalmente. Finalmente, Sunny le habló sobre la naturaleza de ese atributo, la verdadera naturaleza del devorador de almas, cuánto tiempo llevaban en la isla, y todo lo que habían olvidado. Cuando terminó, la expresión de Estrella Cambiante no cambió en lo más mínimo. Mirando hacia otro lado, simplemente dijo, «Ya veo». Sunny parpadeó. «¿Ya veo? ¿Ya veo? ¿Eso es todo lo que tienes que decir?» Ella lo miró y sonrió con oscuridad. «¿Qué quieres que diga?» Él se quedó boquiabierto y apretó los puños. «Vaya. ¡Qué horrible! Buen trabajo, Sunny. Di algo, al menos. ¿Es tan difícil comportarse como una humana?» Ella volvió la vista, sin responder. Sunny la observó durante varios segundos, y luego dijo con voz cansada y derrotada, «No sé qué hacer». «Dime qué hacer, Nep. ¿Cómo puedo sacarnos de esto?» Ella permaneció en silencio un rato. Sunny casi pensó que Estrella Cambiante ya había olvidado todo lo que le había contado, pero entonces notó chispas de resplandor blanco danzando en lo profundo de sus ojos. Nepis había activado su habilidad de aspecto, usando el dolor para mantenerse lúcida el mayor tiempo posible. Finalmente, miró el mar oscuro que se retiraba y dijo, «Tenemos que construir un bote». Sunny parpadeó. «¿Qué?» Estrella Cambiante suspiró y giró el rostro para mirarlo. «Hemos estado aquí, en esta isla, durante muchas semanas. Nuestras mentes están siendo borradas lentamente por el árbol del alma, volviéndonos sus esclavos. Para siempre. Sin embargo, el proceso no está completo». Él asintió, escuchando. «¿Qué pensamientos implantó el árbol del alma en nuestras mentes?» «Que es benevolente y grandioso. Que sus frutos son deseables. Y que no debemos abandonar la isla, permaneciendo lo más cerca posible de él. Los dos primeros mandatos tienen perfecto sentido. El tercero, sin embargo, no es tan simple». Nepis señaló la vasta extensión de agua negra. «A partir de ese tercer mandato, podemos deducir que el efecto del encantamiento del árbol del alma se debilita con la distancia. Y que si ponemos suficiente espacio entre nosotros y el árbol, se romperá». El rostro de Sunny se iluminó al comprender la lógica de Nep. Entonces había una salida. Solo tenían que abandonar el túmulo de ceniza y huir, sin mirar atrás hasta que la marca del devorador de almas desapareciera de sus almas. Sin embargo, ¿pero por qué un bote? ¿Por qué no simplemente huir a pie? Estrella Cambiante bajó la cabeza y dijo en voz baja, «Nunca llegaremos al castillo a pie. Solo moriremos. Antes fui demasiado arrogante al pensar que, bueno, no importa ahora. Tomará muchos meses rodear el cráter a través del laberinto, especialmente ahora que no tenemos el eco. Y cada día que pasemos allí es otro día en el que arriesgamos encontrarnos con algo que nos matará sin esfuerzo». Ella suspiró. «Ya tuvimos suerte al sobrevivir tanto tiempo. Pero al final, sin importar cuánto luchamos y perseveramos, de todos modos nos encontramos con el árbol del alma. Este debió haber sido nuestro final. ¿Sabes cuán improbable es que siquiera hayamos tenido esta conversación?» Sunny negó lentamente con la cabeza.
Primero, tuvimos que tener un oráculo en nuestro grupo para ver el futuro. Luego, Cassia tuvo que formular y ejecutar un plan ingenioso en el poco tiempo que su memoria permanecía intacta. Ese plan se basaba en que hubiera alguien en nuestro grupo con una armadura despertada de 5º nivel, una encantada con la rarísima propiedad de protección mental, nada menos. Los despiertos con afinidad por la revelación eran muy pocos. Soñadores con una memoria como el sudario del titiritero eran aún más raros. Esa persona, luego, tuvo que encontrar y matar a un gran diablo. Más increíble aún, tuvo que recibir una verdadera memoria de linaje de él. ¿Necesito explicarte lo improbable que es esa combinación de eventos? Sunny negó lentamente con la cabeza. Nepis cerró los ojos. Mi punto es: si vamos al laberinto, inevitablemente nos encontraremos con el siguiente árbol del alma, y aunque milagrosamente logremos sobrevivir a ese encuentro, habrá otro, y luego otro. Tarde o temprano, moriremos. Miró hacia el oeste, donde los últimos restos del mar oscuro desaparecían más allá del horizonte. Pero si construimos un bote y usamos el bastón de Cassia para llenar la vela con viento, tal vez nos devoren los habitantes de las profundidades, o tal vez no nos presten atención en absoluto. Es una apuesta de cualquier forma. O morimos, que es lo mismo que regresar al laberinto, o no. Si sobrevivimos, podremos recorrer 100, tal vez incluso 200 kilómetros en una noche. Más distancia de la que hemos cubierto hasta ahora. Sunny se quedó helado, atónito por ese número. En todas las semanas previas a su batalla con el demonio de Caparazón, habían viajado no más de 100, quizás 150 kilómetros desde la estatua del caballero gigante. Era una distancia considerable, especialmente por lo difícil que había sido cada paso a través del laberinto carmesí. Viajar tanto, quizá más en un solo día, habría sido increíble. Pero, ¿navegar por el mar oscuro? De repente, se sintió muy pequeño y muy frío. Tratando de reunir valor, Sunny miró a lo lejos y dijo con voz ronca: ¿has visto a las criaturas que habitan bajo estas olas? ¿De verdad quieres nadar a través de ellas? Estrella Cambiante guardó silencio durante unos segundos, luego suspiró. Estamos condenados de cualquier forma, Sunny. ¿Qué tenemos que perder? Guardó silencio por un momento y frunció el ceño, con llamas pálidas danzando en sus ojos. Luego, en voz baja, añadió: no encenderemos fuego alguno. Confiaremos en tus ojos para guiarnos hacia el oeste. Esperemos que la armadura de Cassia nos proteja. Tal vez eso baste. Sunny miró a Nep y preguntó: ¿qué tiene de especial la armadura de Cassia? Ella dudó un instante, luego respondió sin mirarlo: es una memoria despertada de nivel 6. Uno de sus rasgos es que hace que quien la lleve atraiga menos la atención del enemigo. Mientras Sunny asimilaba esa información, Nepis se estremeció de repente. Cerrando los ojos, dijo entre dientes: estoy al límite. Mi mente se desvanece. Si tienes alguna otra pregunta, será mejor que la hagas rápido. Él parpadeó, sorprendido. Luego, sabiendo que no quedaba mucho tiempo, preguntó lo primero que se le vino a la mente: ¿acaso sabes construir un bote? Estrella Cambiante simplemente asintió, haciéndole saber que sí. Su expresión comenzaba a volverse nuevamente perdida y apagada. Corriendo contra el tiempo, Sunny pensó frenéticamente en otra pregunta. ¿Cómo te convenzo de abandonar la isla una vez que pierdas la memoria? Nepis lo miró, luchando por aferrarse a los últimos hilos de lucidez. Por un momento, sus ojos se aclararon. Llamas blancas se encendieron en lo profundo, iluminando su rostro pálido y hermoso. Aster. Son. Vale. Di esas palabras y te escucharé. Empezando a perder el control de sus pensamientos, se giró y añadió tras una breve pausa, con voz firme y uniforme: si algo ocurre, lleva a Cassia y huye. No. No. Entonces, la luz en sus ojos se apagó lentamente, y pronto Estrella Cambiante volvió a mirar hacia el oeste, con todo recuerdo de su conversación borrado de su mente. Sunny se quedó sentado a su lado un rato, esperando. Después de un tiempo, se movió un poco y dijo: oye, Nep. Ella se giró hacia él, su rostro pálido y lleno de confusión. ¿Sunny? Vaya, ¿cuándo llegaste? Hace un rato. Luego, sonrió y dijo con tono despreocupado: oye, ¿puedo preguntarte algo? ¿Sabes construir un bote? Nepis se sorprendió mucho por su pregunta, pero finalmente aceptó ayudarle. Sunny no le dijo por qué quería construir un bote, esquivando las preguntas con su habitual destreza. Su defecto no lo ayudaba, pero con el estado en que se encontraba Nep, convencerla no fue difícil. Manipularla le resultaba algo extraño, pero explicarle todo de nuevo habría tomado demasiado tiempo. Sin mencionar que no estaba seguro de que funcionara una segunda vez. Y no quedaba mucho tiempo. Con cada hora que pasaba, su condición empeoraba. Incluso Sunny tenía problemas para mantener la lucidez.
cada vez que sentía que su mente comenzaba a desvanecerse, tenía que infligirse dolor para obtener unos momentos de claridad. Aún así, sus pensamientos eran lentos y frágiles. Mantenerlos unidos le costaba un gran esfuerzo. Tenían que huir de la isla lo antes posible. Sunny estaba decidido a estar listo para cuando regresara el mar oscuro. Dándose la vuelta para que Nepis no viera la expresión de dolor en su rostro, Sunny se mordió la mano una vez más. Sintiendo el sabor amargo de la sangre en la lengua, dejó que la oleada de dolor despejara su mente y parpadeó, divertido por la ironía de la situación. Se estaba mordiendo a sí mismo para evitar ser devorado. ¡Qué contradicción tan divertida! Escondiendo su mano ensangrentada tras la espalda, Sunny se volvió hacia Nepi y preguntó, entonces, ¿cómo vamos a hacer el bote? Ella lo pensó un rato, luego dijo con indiferencia, tendremos que usar los materiales que tengamos a mano. Para el casco, usaremos el caparazón del demonio muerto. Podemos arrancar varias placas de armadura de forma adecuada y atarlas con la cuerda dorada. Sunny alzó las cejas. La armadura del demonio de caparazón. Está hecha de un acero extraño. ¿El acero puede flotar siquiera? Nepis lo miró con desaprobación. Cualquier cosa puede flotar, Sunny. Solo tienes que asegurarte de desplazar más agua que el peso del objeto que flota. Así es como funcionan los botes. Él parpadeó. Ya veo, vale. Sobre la vela, creo que podemos pedirle a Cassia que nos preste su capa. ¿Qué opinas? Estrella Cambiante le dio una mirada extraña. O sea, ¿sí? Sigo sin entender qué te entusiasmó tanto de la construcción de barcos, pero estoy segura de que ella estará dispuesta a ayudarte con este proyecto pasional. Sunny sonrió. Genial. Vamos a descuartizar al demonio, entonces. Una frase extraña para decir con una sonrisa, pero no la más rara que había tenido que usar para convencer a Mep de ayudarlo. Unos minutos después, llegaron al enorme cadáver del demonio de caparazón. Se alzaba sobre ellos como una pequeña colina de metal pulido. Después de ese primer día en que las extrañas abominaciones aladas habían sobrevolado la isla durante varias horas sin atreverse a acercarse, nada más se había presentado para reclamar la carne de la temible criatura. Como resultado, el cadáver estaba en gran parte intacto. Extrañamente, el cuerpo del demonio no había comenzado a pudrirse. Solo el metal de su caparazón se deterioraba poco a poco, perdiendo su brillo ilustre, volviéndose cada vez menos resistente. Ahora, su superficie estaba cubierta por grandes manchas de óxido. Nepis trepó hasta la cima del cadáver y caminó de un lado a otro, mirando bajo sus pies. Luego, señaló varios puntos. Estas placas curvas serán perfectas si podemos unirlas lo suficientemente bien. Cada una es lo bastante larga como para formar todo el casco, dejando espacio para que los tres nos sentemos uno al lado del otro. Sunny no sabía nada sobre construcción de botes, así que decidió confiar en su juicio. Mirando hacia arriba desde el suelo, preguntó, ¿y el mástil? Estrella Cambiante frunció el ceño. Eso, tendré que pensarlo. Sunny sonrió. Está bien. Mientras piensas, iré a buscar a Cassia para que te haga compañía. Sunny tenía mucho que hacer antes del atardecer. Las piezas del plan giraban en su cabeza, haciéndola doler. Tenía que mantenerse concentrado constantemente, forzando su voluntad al límite solo para no olvidarlo todo. Cuando eso no bastaba, tenía que recurrir al dolor para aumentar su concentración. Sus manos y brazos estaban cubiertos de horribles marcas de mordidas. Sin tejido de sangre, probablemente ya habría perdido el conocimiento por la pérdida de sangre. Aún así, con el rostro pálido volviéndose aún más blanco por el agotamiento y un brillo febril ardiendo en sus ojos, debía parecer un zombi. Por suerte, Cassia no podía ver nada de eso. No le costó mucho convencerla de unirse a su extraño esfuerzo. El estado de la chica ciega era mucho peor que el suyo o el de Nep. Parecía estar apenas aguantando, con pensamientos lentos y débiles. El corazón de Sunny se llenó de preocupación. ¿Por qué le afecta mucho más que a nosotros? ¿Será porque nosotros tenemos nombres verdaderos y ella no? Después de todo, los nombres eran anclas para el sentido de identidad. ¿Podría ser que los nombres verdaderos cumplieran un rol similar, solo que respecto al hechizo? No lo sabía. Sunny guió a Cassia hasta el cadáver del demonio de caparazón. Nepis ya estaba ocupada arrancando placas de armadura de su espalda. Su espada plateada parecía capaz de cortar el metal deteriorado, haciendo que la tarea no fuera tan difícil como él había temido. Sentando con cuidado a la chica ciega en un lugar donde Nep pudiera verla, subió sobre el cadáver del demonio y evaluó el progreso del trabajo de Estrella Cambiante. Ella lo miró con el ceño fruncido. ¿No vas a ayudar? Después de todo, esta fue tu idea. Sunny se encogió de hombros. Quizá más tarde. Además, pareces estar disfrutándolo. Algunas personas dirían que es un proyectito divertido para combatir el aburrimiento, ¿no?
Ella parpadeó un par de veces, y luego dijo, supongo. Sunny asintió varias veces, mirando hacia los puntos donde, al quitar las placas de armadura, la carne del demonio quedaba al descubierto. La sangre azulada se había coagulado, volviéndose oscura y dura como piedra. Aquí y allá, sin embargo, quedaban capas blancas de grasa en estado casi perfecto. En realidad, tengo otro proyecto en mente. Nepis alzó una ceja. ¿En serio? Sunny invocó su espada y se acercó a la abertura en la armadura de la criatura. Sí. Quiero hacer una vela. Dicho eso, empezó a cortar, separando la grasa del tejido muscular endurecido. Nep parpadeó un par de veces y luego miró a Cassia. Oye, Cass. ¿Sunny perdió la cabeza? La chica ciega se animó al escuchar su nombre. ¿Qué? Bueno, no estoy segura. Creo que solo está aburrido. Sunny se concentró en su tarea, sin prestarles atención. Por un momento, consideró cortarse con la hoja afilada del fragmento de medianoche, pero luego descartó la idea. Cortar el sudario del titiritero habría sido difícil, y no podía desinvocar la armadura frente a las chicas. Bueno, más precisamente, no quería hacerlo. Con un buen trozo de grasa del demonio en sus manos, Sunny saltó del cadáver y aterrizó sobre un montón de hojas caídas. Hacer una vela con grasa animal no era muy difícil. Solo necesitaba fuego, agua y tiempo. La mecha podía fabricarse con fibras de algas marinas. No iba a quedar bonita, pero no le importaba la estética. Dejando atrás a Nepis y Cassia, Sunny corrió de vuelta al campamento. El sol ya estaba alto en el cielo. Pasó el resto del día haciendo dos cosas, vigilando el proceso de fabricación de la vela y recorriendo la isla, recolectando tantas hojas caídas como pudiera. De vez en cuando, veía a Nepis trabajando en el bote, a veces indicando a Cassia que la ayudara con tareas menores. Por lo que podía ver, el bote iba tomando buena forma. Estrella Cambiante sabía lo que hacía. Por supuesto, todo eso era posible solo porque él la había convencido de que era algo que simplemente quería hacer por diversión. Si las chicas supieran que Sunny planeaba usar el bote para escapar del túmulo de ceniza, los efectos del encantamiento habrían seguido borrando sus recuerdos sobre la tarea, haciendo imposible terminarla. Tal como estaban las cosas, Sunny era el único que conocía el verdadero propósito del bote. Por eso estaba obligado a soportar por sí solo todo el peso de la corrupción mental del árbol del alma. Sentía como si fuera a caer muerto de agotamiento. Su cabeza parecía llena de hierro fundido. La visión comenzaba a volverse borrosa. Pero, tercamente, Sunny se negó a rendirse. Sin importar cuán cansado estuviera, cuánto deseara soltarse y aliviar ese sufrimiento, volver a la dicha de no saber, mantenía sus pensamientos en un solo objetivo, y solo uno: escapar de las garras del devorador de almas. Finalmente, al acercarse la noche, el bote estaba listo. Pareciendo un cadáver ambulante, Sunny se acercó lentamente al cadáver del demonio, ahora abierto y destrozado. Era como si un vivisector loco hubiese visitado la isla para realizar una autopsia al gigante y se hubiese olvidado de coser a la pobre criatura. Nepis lo miró con preocupación. «Sunny, ¿estás bien?» Él le dio una sonrisa torcida y se encogió de hombros. «Estoy bien. Comparativamente». No especificó con qué estaba comparando su estado actual. Volviendo la cabeza, Sunny miró el bote con oscura satisfacción. No era, como lo había imaginado. El casco estaba hecho con placas curvas de metal pulido, con afiladas púas saliendo en todas direcciones. Las placas estaban unidas con la cuerda dorada, firmemente atada. Estrella Cambiante había logrado que los huecos entre las diferentes partes fueran tan delgados que no podía filtrarse ni una gota de agua. El mástil estaba hecho con la espina dorsal y las costillas del demonio, y la capa encantada de Cassia colgaba de ellas como vela. Incluso había un remo de dirección, hecho con la punta de la guadaña del gigante. Él había esperado ver una balsa improvisada, pero lo que tenía delante era una embarcación real. Sí, se veía tosca, pero también fuerte, macabramente inquietante y extrañamente impresionante. Navegar sobre el mar maldito en un bote hecho de huesos de demonio, suena como el inicio de una leyenda, pensó, momentáneamente hipnotizado por el espeluznante aspecto de la nave de caparazón. Nepis lo miró con un dejo de satisfacción. ¿Contento? ¿Y ahora qué? Sunny organizó sus pensamientos. Ahora... Apenas intentó pensar en lo que tenían que hacer a continuación, una barrera invisible apareció en su mente, bloqueando cualquier intento de continuar ese pensamiento. Ahora nosotros. No importaba cuánto lo intentara, Sunny no podía recordar qué quería hacer. Con el ceño fruncido, levantó la mano y mordió su palma destrozada, sintiendo gotas de sangre fluir a su boca. Pero ni siquiera ese dolor logró romper la barrera. Sunny sonrió oscuramente y se arrodilló, colocando la mano en el suelo. Invocando el fragmento de medianoche, levantó la otra mano y bajó el pomo de la espada sin dudarlo.
Cuando los huesos de su dedo anular se rompieron por el golpe, una oleada de agonía barrió su mente, destruyendo la barrera adamantina. Ahora tenemos que largarnos de aquí. Nepis miró a Sunny, impactada por su repentino acto de automutilación. Apretando los dientes con un siseo, Sunny despidió el fragmento de medianoche y lentamente se puso de pie. ¡Mierda! Eso realmente duele. Su pobre dedo estaba rojo e hinchado, palpitando con un dolor agudo. Estaba indudablemente roto. Sunny sentía tanta autocompasión que quería llorar. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Primero esa pesadilla en el nido, y ahora esto. ¿Por qué nadie más sufre, solo yo? Convenientemente, decidió olvidar que Estrella Cambiante llevaba literalmente semanas torturándose a sí misma y que, debido a su ceguera, Cassia siempre estaba llena de moretones. Al oír su voz dolida, la chica ciega giró la cabeza y preguntó, ¿Sunny? ¿Qué pasó? Él hizo una mueca e intentó sonreír. No es nada serio, en realidad. Solo que, bueno, me golpeé un poco la mano. Nepis abrió la boca para decir algo, pero él la interrumpió rápidamente antes de que pudiera hablar. De todos modos, Nep, ¿puedes ayudarme a arrastrar esta macabra obra maestra tuya hasta el borde de la isla? A estas alturas, una pregunta equivocada podía complicarlo todo. No quería revelar el verdadero propósito de sus acciones hasta el último momento. De esa forma, tendría más margen para actuar en caso de que surgiera algún problema. Estrella Cambiante dudó. Unos segundos después, se encogió de hombros, mirándolo con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Estás seguro de que estás bien, Sunny? Forzó una sonrisa. Lo estaré si me ayudas. Rindiéndose, ella negó con la cabeza y caminó hacia la parte delantera del bote. Sunny se volvió hacia Cassia. Nos vamos, Cass. Espera aquí un momento, ¿sí? Pronto vendré por ti. Ella vaciló, como si no entendiera del todo sus palabras, y luego respondió con una expresión incierta. Está bien. Sunny levantó su mano sana para agarrarle el hombro, luego dudó y se alejó con una mirada sombría. Soportando el dolor, caminó hacia el bote. Solo aguanta un poco más, Cassia. Pronto terminará, te lo prometo. La noche ya se acercaba. Sunny y Nepis arrastraron el bote por la isla, tirando de él como bueyes atados a un carro. La arena cenicienta no era el terreno más difícil, pero las púas del casco de la extraña embarcación complicaban la tarea. Por suerte, el bote era más liviano de lo que parecía. Sunny sabía que la aleación del caparazón del demonio era extremadamente ligera, por su experiencia con el fragmento de medianoche, que estaba forjado con el mismo metal lustroso. Si debía creer la descripción de la espada, esa aleación milagrosa provenía de un fragmento de una estrella caída. No sabía si ese presagio era bueno o malo. Pronto, escucharon un estruendo lejano. Venía de la dirección del cráter colosal. El mar oscuro estaba despertando. Apretando los dientes, Sunny sujetó la cuerda dorada enrollada alrededor de su pecho y tiró con más fuerza. ¡Vamos! ¿Más rápido? El sol estaba a punto de tocar el horizonte cuando finalmente llegaron al borde de la isla. Cayendo de rodillas, Sunny soltó la cuerda y jadeó, su pecho subía y bajaba frenéticamente. Una ola de agotamiento abrumador nublaba sus sentidos, dificultándole mantenerse despierto. Aún no puedes rendirte aún. Nepis estaba en silencio, mirándolo con el ceño fruncido. Por una vez, Sunny se sintió agradecido de que ella fuera tan extrañamente callada por naturaleza. Reuniendo fuerzas, se puso de pie y miró el cielo que se oscurecía. El tiempo se acababa. Volviéndose hacia Nep, forzó su garganta reseca y dijo con voz ronca, te explicaré todo cuando Cassia esté aquí. No te vayas hasta que la traiga, ¿de acuerdo? Por favor. Estrella Cambiante lo miró durante unos segundos, luego se encogió de hombros con indiferencia y no dijo nada. Lo tomaré como un sí, ¿qué más podía hacer? Maldiciendo en voz baja, Sunny se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Le quedaba una última tarea antes de volver por Cassia. Un tiempo después, regresó al lugar donde había dejado a Cassia. La chica ciega aún estaba allí, sentada a cierta distancia del cadáver del demonio de caparazón, mirando distraídamente al suelo. Al oír el sonido de sus pasos, ella sonrió débilmente. ¿Sunny? Él se acercó, cansado hasta los huesos, y dijo intentando sonar casual, sí. Soy yo. Cassia se distrajo un momento, luego preguntó, ¿tienes una fruta? Tengo hambre. Él se estremeció y negó con la cabeza. No. Escucha, tenemos que. Tengo hambre. ¿Tienes una fruta? Sunny se detuvo, mirando a la chica ciega con una expresión desolada. Sonaba como una muñeca rota, repitiendo la misma frase una y otra vez. Su estado no era bueno. Se humedeció los labios. Ven conmigo, y tu hambre desaparecerá.
Era la mejor distracción que pudo idear dentro de los límites de su defecto. Sin embargo, esta vez falló en lograr el efecto deseado. Cassia sonrió y dijo, ¿de verdad? ¿Me llevarás donde están las frutas? Debido a su agotamiento y al debilitante efecto del encantamiento, Sunny se distrajo un momento y no logró controlar el defecto. Sin darse cuenta, abrió la boca y dijo, no. Cassia frunció el ceño y bajó la cabeza, eso no está bien, Sunny. ¿Por qué me mentiste? Aún tambaleándose por su error, Sunny dejó pasar el momento y empeoró las cosas, convirtiendo un pequeño descuido en un problema real, porque quiero llevarte lejos de esta isla maldita. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Sunny se congeló y abrió los ojos de par en par, negándose a creer que acababa de cometer semejante error. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Cassia se volvió hacia él con una profunda expresión de disgusto. ¿Llevarme lejos? Pero no quiero irme. ¿Por qué dejaría el árbol del alma? Sunny maldijo en silencio y gritó, abandonando todo intento de controlarse, porque esa cosa es malvada. Es una maldita pesadilla pura. Vamos, tenemos que irnos. Agarrándola de la mano, intentó alejarla, pero ella se resistió con una fuerza sorprendente. Suéltame, idiota. Cassia logró zafarse de su agarre y retrocedió, mirando a Sunny con rabia. Dije que no quiero irme. Estás actuando raro, Sunny. Detente, por favor. Sunny se congeló, sin saber qué hacer. Yo solo. Esta isla es nuestro hogar. Es tan bonito aquí, con nosotros tres juntos. ¿Por qué quieres irte? Él vaciló, luchando por hacer lo que sabía que tenía que hacer. Finalmente, apretó los dientes y dijo, porque son 5. ¿Recuerdas? Lo siento, Cassia. Entonces, se lanzó hacia adelante y la sujetó con fuerza, suprimiendo fácilmente su resistencia. ¿Qué estás haciendo? Detente. Ayuda. Ned. Echándola sobre su hombro, Sunny se dio la vuelta y corrió hacia el borde de la isla. Cassia se resistió desesperadamente, utilizando sus pequeños puños para golpearle la espalda con una lluvia de puñetazos. A pesar de que nunca había luchado contra criaturas de pesadilla en la costa olvidada, era considerablemente más fuerte que una persona normal. Todos esos fragmentos de alma que Estrella Cambiante había compartido con ella le daban a Cassia fuerza suficiente para que Sunny sintiera cada golpe. No era suficiente para herirlo de verdad, pero sí para doler como el infierno. Lo siento mucho, Cassia. Profundamente perturbado, Sunny trató de bloquear los gritos desesperados de Cassia y corrió hacia el bote. Tenía la frente cubierta de sudor frío. Cuando los últimos resplandores de luz desaparecían del cielo, finalmente regresó al borde de la isla. El espeluznante bote reposaba silenciosamente sobre la arena, a solo unos metros del inquieto mar negro. Estrella Cambiante descansaba justo frente a él, alzando la cabeza al oír el alboroto. Ned. ¿Ayuda? Sunny se volvió loco. Nepis se levantó lentamente, su expresión indiferente irradiaba frialdad. Extendió levemente una mano. Mierda. Espera. No es. Antes de que pudiera terminar la frase, la espada plateada apareció de la nada, apuntando al suelo, por ahora. Explícate. La voz de Estrella Cambiante era tranquila y uniforme, pero Sunny podía sentir la amenaza oculta en ella. De pronto, la vio con nuevos ojos, o, más bien, con los antiguos. Como una enemiga potencial. La idea de enfrentarse a Nepis le heló la sangre. Casi había olvidado la sensación que tuvo en la academia, al verla aplastar a la mayoría de los durmientes de su grupo. Había olvidado que ella también era un monstruo. Aquí termina esta entrega. Suscríbete para escuchar los capítulos nuevos el día que salgan. Gracias por acompañar la historia.